Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. El día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de ofensores sexuales o violencia de pareja, para lo cual vamos a enfocarnos en un aprendizaje colaborativo. En la presentación va a participar Cristian Morales y mi persona, Verónica Vilema. Hemos elegido dos artículos para esta presentación. El primero es el Anonymous Necandi y factores de riesgo en el delito de asesinato de pareja o expareja, predicción de la violencia. Y nuestro segundo artículo es la violencia de pareja, un enemigo silencioso. Dentro del primer artículo, el eje fundamental del artículo hace referencia a que es un pilar fundamental la deducción de la intención del agresor. Esta nos lleva a una ardua operación intelectual, para lo cual la jurisprudencia ha señalado una serie de circunstancias de acuerdo a la experiencia criminológica que ha venido teniendo a lo largo del tiempo. Esto permite fortalecer la investigación que se está ejecutando, para lo cual es importante distinguir dos palabras. Anonymous Necandi, que hace referencia al ánimo o al deseo de matar, el cual implica el dolo con sus dos elementos, el conocimiento y la voluntad, y hace una referencia entre la intención de causar la muerte, por un lado, y por otro lado también en aceptar el resultado probable, que puede ser la muerte, o porque también el resultado de muerte le es indiferente al sujeto. En cambio, Anonymous Laedendi es el delito de lesiones. En este contexto, más bien existe el ánimo de lesionar o más bien mermar la integridad física del sujeto pasivo. Estos dos términos ha sido un tema muy clásico en la jurisprudencia, ya que nos lleva a tratar de determinar cuál era realmente la finalidad de la comisión de su accionar de un sujeto. Dentro de todas estas circunstancias que nos permiten de alguna manera ordenar para poder llegar a la deducción real de cuál fue el objetivo de este accionar, tenemos la interpretación individualizada a través de los criterios de inferencia. En esto vamos a citar tres pilares fundamentales. El primero son las circunstancias previas, después tenemos los elementos coetáneos y finalmente las circunstancias posteriores que lo conllevan. Dentro de esto es importante citar los criterios de inferencia. Estas son piezas muy fundamentales dentro del elemento subjetivo dentro de este análisis. Los criterios de inferencia cuentan con diversas características, las cuales primero van a poner de manifiesto la averiguación de la esfera íntima de los sentimientos del infractor, por un lado. Después también es importante considerar que cada órgano judicial podrá considerar otros elementos fácticos dentro de la investigación, y también algunos criterios, dependiendo, podrían ser expuestos con más peso específico en relación a otro. Dentro de las circunstancias previas, tenemos tres características principalmente. La primera es la relación que existe entre el autor y la víctima, en la cual es importante identificar si está vinculado, si tiene algún tipo de vínculo amoroso, familiar, algún vínculo económico, sexual, poder identificar el nexo que existe y qué le llevó a determinar la voluntad del infractor. También es importante determinar la personalidad del agresor y la personalidad de la... Es importante identificar características físicas, características psíquicas, profesionales, nivel de instrucción, lo cual va a hacer que caracterice a cada individuo y de alguna manera nos lleve a deducir
o a constituir la valoración y cuál es el fin de este accionar. También es importante tener en cuenta las actitudes o incidencias previas al hecho. Es importante identificar si ha habido amenazas un hecho. Dentro de los elementos coetáneos tenemos las manifestaciones del agresor. Aquí es importante ver si es que existió o no la intención de matar. El artículo nos hace referencia a que si una víctima está siendo estrangulada y el agresor de manera reiterativa verbaliza el hecho de te voy a matar, obviamente existe la intención de causar daño. No obstante, si es que en cambio no existe la verbalización de ninguna palabra, puede ser más bien una intención homicida, pero es un indicio de dolo de lesionar, más no de matar. Otra característica importante que se debe considerar es las condiciones del espacio, tiempo y lugar del hecho. Para lo cual aquí tenemos que ver la realidad física del lugar donde se cometió el suceso. Obviamente no es lo mismo que una persona que pueden ser considerados como agravantes del hecho de que una persona esté en un lugar despoblado en la noche, a que sea en una vía pública durante el transcurso del día. Entonces es importante considerar todas estas variantes en este tipo de investigaciones para ver cuál es la pretensión del sujeto, si es o no de acabar con la vida de su víctima. También es importante considerar el instrumento empleado y su idoneidad para motivos calificados como de primer grado. Aquí el hecho de utilizar la palabra instrumento lo hacen para poder integrar todos los armas de armas blancas, armas de fuego, los diferentes instrumentos que podría utilizar el agresor hacia la víctima como medio de conseguir su fin perseguido. Es importante también la identificación de las zonas del cuerpo que están siendo afectadas, ya que no es lo mismo que la persona le violente en órganos blanco, órganos diana, que podrían ocasionar inmediatamente la muerte del sujeto, a que sean extremidades donde obviamente la lesión va a ser menor. Entonces es importante poder ver la apreciación de vulnerabilidad y de su carácter y ver la vitalidad que podría poner la hemodinámica del sujeto siendo agredido en ciertas áreas del cuerpo. También es importante las características de los actos agresivos, ya que este contexto nos permite determinar cuál es la intención real del sujeto hacia la víctima. A continuación, con la presentación va a continuar mi compañero Cristian con las circunstancias posteriores que se presentan. Listo, buenas noches. Continuando con la exposición dentro de esta primera temática que estamos abordando en relación al agresor y a esta predicción del riesgo de violencia, tenemos también, ya hemos apreciado las circunstancias anteriores, las circunstancias, por así decirlo, desde un punto o una perspectiva media, y ahora necesitamos abordar las circunstancias posteriores. ¿Y qué conlleva estas circunstancias posteriores? Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar sobre las expresiones efectuadas tras la culminación del acto. El autor nos comentaba mucho que mucho depende también de qué es lo que realiza principalmente, en este caso, el agresor o el victimario después de haber cometido el acto, porque eso conlleva a dar una apreciación sobre la culpabilidad del hecho, si es que fue o no una responsabilidad en el hecho, y si es que existe dolo o culpa frente al mismo suceso. Es así en donde el autor nos habla de que las circunstancias posteriores recaen o se delimitan en dos aristas principales.
La primera tenemos que es si es que el agresor o el victimario tiene la intención de matar a la otra persona, en donde se puede observar comportamientos como ataques reiterativos, la huida del lugar después del hecho o amenazas reiterativas de parte de la víctima, del victimario hacia la víctima. Y la otra arista tenemos que es cuando existe la intención no de matar, sino de lesionar al individuo. Entonces ahí se habla de un accionar pasivo en donde no hay un abandono rápido del lugar, sino también la parte de analizar cómo puedo lastimar a la otra persona sin darle pie a agredirle mucho más allá que infligirle el daño o la muerte de la persona. ¿Sí? Ahora, dentro de esta misma dinámica tenemos factores de riesgo en los asesinatos de pareja o expareja. Dentro de estos factores de riesgo, el autor nos habla varias circunstancias, varios factores. En primer lugar, hay unos factores de riesgo individuales, en donde nos habla que conlleva específicamente a características propias que tiene el agresor, en este caso. Y dentro de estas características propias están factores demográficos, es decir, factores que son inherentes o propios a las circunstancias donde se desarrolla este accionar delictivo, y también factores psicológicos que están asociados mucho al modelo de crianza de este individuo, a la capacidad que tiene para afrontar las situaciones, al manejo de la emoción y de la impulsividad que recae en este accionar. Y dentro de estos factores demográficos psicológicos también está inmerso el hecho de los factores de riesgo cognitivo. Es decir, nos hablaba mucho el autor en donde cuando un agresor vino bajo un enfoque de crianza, donde hay una masculinidad o un modelo de masculinidad rígido, en donde principalmente la visión del hombre está por encima de la mujer o por encima de otra persona, entonces su accionar va a ser mucho más rígido, mucho más duro, mucho más fuerte, en donde hay mucho, por así decirlo, hay más accionar físico, psicológico y sexual hacia otra persona. Es decir, las conductas son mucho más fuertes y agresivas hacia un otro. Y lo manifestamos en la diapositiva en donde nos dice que las conductas de las mujeres lo ven como una amenaza a la autoridad cuando no debe ser así, porque como esta persona está manejado bajo un modelo de masculinidad rígido, concibe de que el hombre en este caso tiene que estar por encima de la mujer y todas las conductas de las mujeres deben estar subyugadas al querer y al deseo del hombre, ¿sí? Ahora, hay otros factores. Tenemos que factores de riesgo de tipo emocional, en donde nos habla principalmente que este agresor, esta persona que está inmersa en este tipo de delito, tiene una ausencia de empatía cognitiva y afectiva. Es decir, que esta persona tiene la incapacidad para percibir lo que piensa y lo que siente la otra persona mediante la interpretación de sus gestos, de su mímica, de la empatía hacia el otro, ¿sí? Y dentro de esta ausencia de empatía también tenemos el desarrollo de sentimientos negativos, en donde hablamos de la dificultad que tienen estas personas para manejar o gestionar de forma adecuada sus emociones. Listo. El autor también nos habla dentro de esta dinámica de factores de riesgo conductuales. Dentro de estos factores de riesgo conductuales hay dos puntos de vista. En primer lugar, una visión de violencia real o filmada, nos habla el autor, en donde nos dice que este agresor va a aprender o tiene un aprendizaje por observación o por modelado, es decir, este individuo estuvo sujeto a un aprendizaje que fue dado ya sea por así decirlo, figuras de superioridad como sus padres, como una persona conocida, en donde genera este aprendizaje, este sujeto toma ese aprendizaje, lo modela, lo interioriza y lo aplica. Ahí estamos hablando de una continua visión de la violencia real. Ahora, por otro lado tenemos el consumo de sustancias tóxicas. Ahí nos habla que hay las conductas violentas se dan por dos vías. Una desinhibición de los frenos morales, es decir, que como hay un consumo de sustancias, se van a estar desinhibiendo la parte de la toma de decisiones de manera adecuada,
y esto predispone a que hay un desequilibrio en los neurotransmisores y se genera entonces el accionar de infligir agresión contra otra persona. Listo. Y finalmente tenemos factores de riesgo de tipo familiar. Dentro de estos factores de riesgo tenemos que son aquellas interacciones sociales que son cercanas con otro individuo y se puede estar asociado a esta interacción entre el agresor y la víctima, ¿sí? Nos habla entonces que dentro de estos factores de riesgo familiares hay dos tipos de modelos. Uno que puede ser autoritario y otro hiperprotector. El modelo autoritario se caracteriza porque el individuo está inmerso en un modelo rígido, jerarquizado, en donde, como habíamos mencionado anteriormente, el hombre se encuentra por encima del otro. Y el modelo que es hiperprotector nos habla que el fin principal de este modelo es no asumir responsabilidades y suelen culpabilizar a los otros. Y finalmente tenemos factores de riesgo de tipo sociocultural, en donde hablamos principalmente el autor menciona que entre los factores de riesgo sociocultural se encuentran los factores que son propios a la cultura, el hecho de vivir en una tradición de tipo machista, el hecho de no exponer la parte de la violencia de género también a los hombres, debido a esta vergüenza o esta forma de ridiculizar al género masculino. Entonces, son estereotipos que se van incluyendo dentro de la sociedad y que son asumidos como normales, supuestamente, y que forman parte de los factores de riesgo de la violencia. Listo. Y finalmente tenemos dentro de esta primera parte de la presentación la predicción de la violencia contra la pareja. El autor nos hablaba de que unas características propias para evidenciar los riesgos de la violencia en pareja son principalmente que las investigaciones nos dicen que las primeras agresiones físicas empiezan durante el noviazgo o las primeras etapas del matrimonio. A la vez nos menciona de que si una persona dentro de una relación de pareja ya tiene un maltrato psicológico, eso da pie a que en algún tiempo posterior va a haber un tipo de agresión de tipo física. Y si existe estas agresiones de tipo física durante el noviazgo, es un predictor que va a haber una violencia física no a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, que podemos ver una cadena de sucesos que se va a ir generando poco a poco. Ahora, finalmente, dentro de esta primera lectura, tenemos que existen tres escalas importantes para medir el riesgo de violencia o el riesgo que está expuesta la persona. Tenemos una escala de femicidio, la escala de A que mide el riesgo o posible riesgo de asesinato hacia una mujer, y el SARA, que es la escala indicada principalmente para evaluar el riesgo de violencia en la pareja, a partir del análisis del historial del presunto agresor. Listo. Continuando con la exposición, el artículo que hemos seleccionado para hacer el contraste y para responder a la pregunta acerca del trabajo colaborativo, escogimos el artículo de La violencia de pareja, un enemigo silencioso, en donde nos habla principalmente que la violencia de género es un fenómeno silencioso que afecta a diferentes formas a quien lo padece, es decir, de tipo físico, psicológico, sexual, económico, es decir, que nos habla de la variación o las variantes que existen de la violencia como tal. El autor nos menciona, de este artículo nos menciona que la violencia es un patrón coercitivo de conductas que puede dirigir el agresor hacia la víctima de manera consciente o inconsciente. La violencia se perpetúa ya sea para adolescentes, para adultos, ya sea en relaciones de pareja, de noviazgo, actuales o pasadas. Y esta violencia se puede deber principalmente a esta convivencia que hay en las relaciones tanto de noviazgo como en la convivencia en las relaciones de matrimonio, en donde las dificultades que existen como tal dentro de la relación conlleva a una acumulación de conductas y de comportamientos que van a estar ejemplificando el accionar de la violencia.
Es así que la violencia de pareja se resume específicamente en una espiral, que es la espiral de la violencia, en donde Walker en 1979 nos habla de esta espiral que tiene tres fases principales. En la primera fase nos habla de una acumulación de tensión en donde hay esas conductas del parte del agresor hacia la víctima con verbalizaciones y con acciones de minimización hacia la víctima de tipo psicológico con el fin de inhabilitar hacia el otro. Una vez que hay una acumulación bien amplia de la tensión dentro de esta dinámica, se activa la segunda fase, que es la explosión. En esta fase, el individuo como tal reacciona de manera agresiva, tanto física como psicológicamente o como económica, con el fin de exteriorizar esta rabia, este enojo y esta frustración como motivo de estas dificultades de comunicación en pareja. Y la tercer ciclo de la violencia nos habla de la luna de miel, y en esta luna de miel es también llamada la reconciliación, en donde como tal el individuo intenta hacer que la víctima le perdone, la víctima que le justifique los actos, y por lo general la víctima cae presa nuevamente en este nuevo ciclo de la violencia, perdona al agresor. Sin embargo, al transcurrir los días, al transcurrir los meses, la espiral de la violencia nuevamente se activa. Y el autor nos habla que son muy pocos los victimarios, es decir, los agresores, que de verdad o de buena manera cambian esta parte de estas conductas de forma negativa. Entonces, las relaciones de pareja muchas veces están empañadas porque existen relaciones de pareja violentas, sin embargo, se puede apreciar de que existe esa violencia dentro de la relación de pareja y no hay una finalización como tal, no terminan estas parejas. Entonces, el autor nos habla que existe un pequeño síndrome que presenta la pareja como tal, que es la síndrome de adaptación paradójica, es decir, que la víctima como tal asume un nuevo comienzo en la relación una vez que el victimario, una vez que el agresor pasa esta etapa, este ciclo de la violencia, y en la etapa de reconciliación le perdona, justifica los actos y tiende, en este caso la persona, la víctima, a considerar de que sí, va a haber un cambio sustancial en la relación, por lo tanto le perdona y nuevamente se dan una oportunidad. Sin embargo, el ciclo nuevamente comienza a adaptarse y comienza a activarse. Nos habla que también que las relaciones de pareja no terminan por varias condiciones. Sin embargo, algunas de las condiciones más importantes y trascendentales que nos menciona el autor son las siguientes. La primera nos dice que el agresor lo que intenta hacer es que haya un mayor vínculo con el agresor, menos redes de apoyo, es decir, menos contacto con la familia, lo que hace que se dificulte esta ruptura. ¿Por qué? Porque como no tengo una red de apoyo, la víctima no tiene una red de apoyo, está a expensas de lo que diga el agresor y por lo tanto hay una mayor dificultad para salir de ese círculo de la violencia. Y por otro lado tenemos que hay los factores de tipo emocional, como la vergüenza y la culpa del hecho de terminar una relación, y por lo tanto se activa este síndrome de adaptación y hace de que estos sentimientos o estas emociones de vergüenza y de culpa mantengan la relación por más dificultades, por más agresión física y psicológica que se manifieste. Dentro de esta dinámica, entonces, nos habla el artículo de que es necesario ver las relaciones de pareja violentas desde una perspectiva también legal, que todo está sustentado o tipificado en artículos propios acorde al país que genera este accionar. En este caso, existe principalmente el COIP en el Ecuador, tipifica la violencia en todas sus manifestaciones, en donde repudia este tipo de actos con el fin de mantener y conservar los derechos humanos que priorizan a la víctima, y el fin que generan estos derechos y esta tipificación legal es alejarse, en este caso, de la dinámica del agresor de la víctima para precautelar dichos derechos.
A continuación, mi compañera. Continuando con la presentación, los datos que vamos a evidenciar en esta diapositiva hacen referencia a una población mexicana, no obstante, no está lejana a la realidad que se vive aquí en Ecuador. Dentro de la encuesta de violencia de noviazgo que se ejecutó a una población en el año 2007, se pudo determinar que el 76% de jóvenes mexicanas que tienen más o menos entre los 15 y 24 años refirió haber sufrido algún tipo o episodio de violencia, al menos por una ocasión en su noviazgo. Otra encuesta que se realizó en el año 2011 determinó que el 47% de las mujeres de 15 años o más habían enfrentado violencia durante su relación, haciendo principal énfasis es que en el 43.1% la violencia es de tipo emocional. El 24.5% hablaban de una violencia de tipo económica, el 14% de una violencia física y el 7.3% de violencia de tipo sexual. Dentro de este análisis se estableció que tanto hombres como mujeres, como podemos identificar en las gráficas, cerca del 40% de los hombres, también con un 25.7%, hacían referencia a que la violencia se generaba debido a que su pareja tenía múltiples amigos. Y el 23.1% aparentemente la violencia se generaba en el género masculino. En contraste con el género femenino, en cambio, el 42.5% de mujeres refería que la violencia se generaba porque su pareja no hacía lo que se había comprometido a hacer. Y también el 35% hacía referencia porque aparentemente consideraban que estaban siendo engañadas dentro de la relación. Es importante, gracias a todos estos datos estadísticos que realmente son alarmantes, es importante poder identificar estos rasgos de violencia y no normalizarlos. Entonces, para eso se ejecutó una campaña en la que se cita: no es amor si tu pareja constantemente realiza escenas de celos. No es amor si tu pareja comienza a controlar tu vestimenta, qué es lo que estás usando. No es amor si tu pareja cada vez que discutes te agrede o agrede las cosas o tus pertenencias. No es amor si después de una discusión te empuja o te jalonea y te prohíben platicar con amigos o con personas, si limitan tu entorno social. No es amor si existe chantaje y para ponernos en contra del entorno familiar, y tampoco es amor si controlan nuestros ingresos económicos o determinan qué hacer con nuestros ingresos económicos. Finalmente, para responder a la pregunta inicial, mediante la cual hemos abordado estos dos artículos, nos hablaba de qué alternativas podemos generar para erradicar o prevenir este tipo de violencia. En base a lo analizado en el grupo mediante la primera lectura y la segunda lectura y haciendo esa convergencia de información, se logró determinar que como alternativas principales para erradicar esta violencia tenemos en primer lugar las campañas preventivas. Como habíamos mencionado en el artículo anterior, estas campañas preventivas permiten dar esta pequeña parte de la psicoeducación y de la concientización a las personas con el fin de saber y demostrar la realidad que viven un sinnúmero de parejas y tras esa realidad traspolarlo a la parte práctica y evidenciar principalmente que ciertas parejas pueden estar viviendo violencia, sin embargo, lo han normalizado estas conductas en su dinámica como pareja y lo que les imposibilita ver esas conductas como tal. Dentro de otra alternativa que hemos gestionado es
generar unas medidas un poco más drásticas o restrictivas. En este caso hablamos de que la tipificación como tal, desde el punto de vista legal, tiene que ser un poco, mejor dicho, tiene que ser el accionar mucho más fuerte, porque eso va a permitir que la persona como tal se restrinja para estas manifestaciones de conducta, porque sabe que la sanción va a ser, por así decirlo, mucho más grave a medida de que realiza cierto acto ya tanto de violencia física, psicológica y sexual. Otra alternativa tenemos la prevención en etapas iniciales. Hablamos principalmente, cuando hablamos de prevención en etapas iniciales, nos referimos a procesos de educación en instancias tempranas, como por ejemplo campañas de concientización en los planteles educativos, en instituciones educativas, desde las primeras etapas, es decir, desde la adolescencia, porque como vimos en los artículos anteriores, las primeras etapas donde se produce la violencia de pareja son en las etapas iniciales tanto del matrimonio como del noviazgo. ¿Y qué mejor manera generar esta prevención si se concientiza que si tal conducta presenta a su pareja, está asociado a una posible violencia a futuro o a largo plazo dentro de esta misma pareja, dentro de esta misma dinámica? Otra alternativa que gestionamos como grupo tenemos que son las redes de apoyo, en este caso los grupos de apoyo, los cuales permiten principalmente que la víctima no se quede sola si llegara el caso de que ya se encuentre inmersa dentro de un ciclo de violencia, la víctima no se quede sola, se apoye, genere este apoyo también tanto con estas redes de apoyo internas como son personas que han padecido algún tipo de violencia similar o grupos de apoyo. Estamos relacionando principalmente a estas redes de apoyo de tipo formal, como son las instituciones, las fundaciones destinadas principalmente a abordar los tipos de violencia o redes de apoyo de tipo informal como son los amigos, los vecinos, los familiares que permiten el hecho de mantener esta comunicación y este contacto y a la vez permite que el agresor o el victimario no caiga preso de esa posesión, tanto física, psicológica y sexual de la víctima, sino la víctima pueda tener estas redes de apoyo para poder salir mucho más rápido si es que está inmersa dentro de una pareja que tiene esta dinámica de violencia. Y finalmente tenemos dentro de esta misma alternativa el empoderamiento de las víctimas, porque hemos discutido que si existe un empoderamiento de la víctima mediante mecanismos de prevención y mediante grupos de apoyo, va a permitir que si es que existe violencia en la pareja, poder salir mucho más pronto y que esta autoestima, esta parte emocional de la víctima no se vea vulnerada, porque a mayor grado, las estadísticas nos hablan de que a mayor grado de permanencia de la víctima dentro de una relación de pareja violenta, va a ser mayor, es mayor la posibilidad de que la víctima no salga pronto de esta misma relación de pareja. Entonces, muchas gracias. Esa ha sido nuestra exposición en cuanto a esta temática. Hemos abordado los dos artículos y de igual manera las alternativas para erradicar y prevenir esta violencia.